Muy buenas noches, es grato estar de vuelta. Soy Gonzalo Prialé, esto es 4 a la N y vamos a tocar un tema económico que es de suma importancia para el país. En este momento el país atraviesa una difícil situación. Hace rato que la política empezó a ralentizar la economía y la capacidad de gestión pública es muy limitada, por no decir nula. El gobierno de Castillo destruyó la confianza y el clima de inversiones, y sin inversión privada no es posible volver a crecer para reactivar la economía, generar empleo y reducir la pobreza. En este contexto, hace pocos días, el MEF presentó el marco macroeconómico multianual con las proyecciones macroeconómicas y financieras oficiales para el periodo 2024-2027. En base a las cuales ha elaborado el proyecto de presupuesto público para el año 2024. En este programa, en primer lugar, intentaremos contrastar las proyecciones y lineamientos de política contenidas en el marco macroeconómico multianual con la realidad que estamos viviendo y luego, en ese contexto, discutiremos las posibilidades de alcanzar los objetivos trazados e impulsar la reactivación de la economía. Esta noche nos acompañan conocidos economistas que creo van a dar mucho que hablar sobre el tema. Está con nosotros Carlos Oliva, ex ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y ex ministro de Economía y Finanzas también, y Diego Macera, director del IPE. Bueno, comencemos. Carlos, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Respecto al marco macroeconómico multianual, que en adelante voy a referirme a él como el marco mejor, porque es bastante largo el nombre. Tú has estado en ambos lados del mostrador, ¿no? Como ministro del MEF y ahora como presidente del Consejo Fiscal que lo evalúa. ¿El marco macroeconómico es una hoja de ruta? ¿Es un compromiso del gobierno? ¿Es un conjunto de señales al mercado? ¿O es una lista de buenos deseos? ¿O todo lo anterior? ¿Para qué sirve? Sí. Gracias por la invitación, Gonzalo. Saludos, Diego y David. Mira, la verdad es que el marco es un poquito de todo lo que tú has mencionado, ¿no? Ya tenemos marco macroeconómico desde hace 20 años y la idea principal por lo cual se creó el marco es dar una visión oficial del gobierno para los próximos 4 años, ¿no? El año en que se publica más los próximos 3 años. Y el marco yo creo que poco a poco ha ido evolucionando en términos de sus contenidos y en términos generales yo diría que es un muy buen documento desde el punto de vista técnico, más allá pues de temas puntuales que vamos a conversar, pero en términos generales es un muy buen documento desde el punto de vista técnico. Yo creo que es un documento que los economistas, los estudiantes de economía deberían revisar, deberían analizar. Son más de 200 páginas, digamos, no es fácil digerirlo, pero como referencia es una buena política y muchos países del mundo utilizan este tipo de herramientas, ¿no? A veces se llaman marco macrofiscal, marco macroeconómico, etc. Ahora, yendo a lo que acaba de publicar el MEF, personalmente tengo un par de temas de fondo con los cuales discrepo. No quiero decir que esté mal o esté bien, simplemente que estoy discrepando, ¿no? El primero tiene que ver con el crecimiento que se plantea en el marco macroeconómico. Es un crecimiento que me parece que no está bien justificado en el mismo marco, ¿no? Entiendo que el deseo del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo es crecer al 3% en los próximos años, pero me parece que el marco no presenta la justificación del caso para poder creer en ese crecimiento. Y lo segundo, que también de alguna forma critico, es que las proyecciones fiscales las están haciendo con los límites de la regla fiscal, ¿no? Lo cual, digamos, no es una buena práctica, porque cualquier desviación te haría violar la regla fiscal, ¿no? Cuando uno tiene una regla fiscal del déficit, en este caso particular, por decir, del 2% para el próximo año, mi proyección no puede ser
tener un déficit de 2%, porque sabemos que una proyección pues tiene cierta variabilidad, ¿no? Uno, si es relativamente conservador, tendría que hacer una proyección con un déficit un poquito menor, cosa que si sucede algo, se te caen los ingresos o hay algún gasto extra, digamos, tienes espacio para poder adecuarte, ¿no? Ese espacio no existe en las proyecciones y es algo que también yo creo que se debería, bueno, ya es muy tarde para revisarlo, pero en todo caso hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, David, ¿qué se espera de la economía global y de la economía china en lo que resta del 2023 y en el 2024? ¿Cómo impactaría esto sobre el potencial de crecimiento de la economía peruana? Y además, ¿tú dirías que los factores externos pesan más que los factores internos? Sí, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y también a Carlos, a Diego también, que están acá presentes en esta conversación. El tema del escenario global, el escenario internacional, claro que es relevante, ¿no? Y depende de, digamos, el contexto en que nos encontremos enfrentando, puede tener mayor o menor peso, ¿no? Hoy creo fundamentalmente el gran problema es doméstico, diría yo. Es decir, para responder directamente a tu pregunta, el escenario global se espera un escenario de, digamos, de cierta desaceleración, en gran medida al ritmo de lo que significa el crecimiento esperado de China. Digamos, hacemos un recuento de lo que se esperaba hace 3 años, seguramente que hay un desvío, ¿no?, respecto a las expectativas que se tenían en ese momento. Entonces, si nos remontamos, si quieren, a las perspectivas de crecimiento en el marco macroeconómico multianual que había hace 3 años, seguro que vamos a encontrar un efecto, ¿no?, respecto a esa corrección que se ha venido dando en el tiempo, ¿no? Pero hoy yo creo que el gran problema sobre todo es interno, doméstico, y es un tema de confianza fundamentalmente, como lo había señalado tú al inicio. Y yo quería retomar algunos puntos importantes que ha mencionado Carlos, que quisiera subrayar porque creo que está en lo correcto. Es el tema de estas proyecciones que están jugando en el límite optimista, diría yo, ¿no? Es decir, uno tiene diferentes probabilidades, ¿no? De hecho, el documento del marco presenta, ¿no?, un escenario de áreas, pero claro, así como se ha referido Carlos al tema del déficit, lo mismo no puede decir del tema de crecimiento, ¿no? Porque el propio reporte señala, ¿no?, que el potencial se está corrigiendo a la baja, está, entiendo, alrededor del 2.7 o por ahí, y después, digamos, a partir del 2024 empiezas a mostrar crecimientos alrededor de 3, ¿no? Entonces el riesgo, o sea, estás muy pegado a tu potencial, es una clara señal, digamos, del optimismo, me parece a mí, que tiene el gobierno respecto a lo que se prevé, ¿no? Si una mejora en tu potencial, al contrario, yo creo que los riesgos de que vayan a la baja son altos. Además, quiero recoger también en el propio informe del Consejo Fiscal, señalan los desvíos, ¿no?, que se han venido observando en los últimos tiempos respecto a las previsiones. Siempre tienden a haber correcciones a la baja. Cuando uno hace una revisión, digamos, el Fondo Monetario hizo hace algún tiempo un estudio de los desvíos, ¿no?, de los desvíos de... sí, tiende a haber desvíos respecto al marco. Si uno dice cuánto proyectaba el 2015, por ejemplo, mido en 10 años o los años siguientes, y uno va a encontrar que tiene a haber cierto optimismo. Pero yo creo que en el caso del gobierno, me parece a mí, bueno, del gobierno de Castillo, si queremos agarrar un espacio más amplio, yo creo que incluso es mucho mayor a los promedios que normalmente se espera de desvíos, ¿no? Entonces, y eso, claro, para lo que significa señales, ¿no?, respecto a cómo se está gestionando, respecto a lo que significa valoración por parte de los inversionistas, respecto a temas más importantes, ¿no?, en términos de cuánto puede valer el bono del tesoro más adelante, etcétera, etcétera, yo creo que no ayuda, ¿no? Yo creo que se peca un poco en tratar de transmitir al país esperanza, ¿no?, respecto a que las cosas van a ir a mejorar, y se confunde con de repente mostrar un escenario que no es real, ¿no? Y eso al final termina generando, creo yo, más desconfianza, lejos de mejorarla, ¿no? Sí, justamente eso es la paradoja del asunto, ¿no? Diego, el crecimiento proyectado del PBI para el 2023 se ajustó a la baja en el marco a 1.1%, antes
el MEF estaba alrededor de 2.5% para este año. El IPE por su lado proyecta 0.8%. ¿A qué se debe esto? Y esto incluye el impacto de un posible niño global. ¿Y cuánto es lo mínimo que necesitamos crecer al año para que no aumenten el desempleo y la pobreza? Sí, gracias por la invitación, Gonzalo. No, un gusto estar saludos contigo. A Carlos y a David. A ver, creo que las proyecciones del MEF normalmente están un poco por encima del promedio del mercado. Y esta no es la excepción. A pesar del ajuste fuerte que ha habido en este último marco, no hemos pasado, decías, de 2.5 a 1.1. La verdad, mira, primero eso es una cifra que debería llamar la atención. O sea, ha habido un ajuste de más de un punto porcentual, ¿no? Casi 1,5 puntos, en un periodo relativamente corto de tiempo. Sin necesidad de que haya habido pues una catástrofe financiera, climática, ¿no? Ha sido un poco de, quiero decir, un business as usual casi, para la economía peruana, y aún así hemos tenido una reducción de casi 1,5 puntos en las proyecciones para el año, y además ya ha entrado bien el año, ya estamos en agosto. Entonces creo que esto debería... No sé si ha habido ustedes de repente, Carlos, David, tienen claro algún otro momento que hayamos corregido tanto proyecciones a la baja en un periodo relativamente corto sin que haya habido un COVID. No sé, a mí no se me ocurre. Y es que todo el primer semestre del 2023 fue particularmente malo. Nadie tenía en las cartas de que puede ser tan malo como efectivamente fue. Entonces, y tienes algunas explicaciones que son, si quieres, más de oferta. ¿No? Tienes una parte, por supuesto, las lluvias, no tienes Yaku en marzo, tienes parte fenómeno del Niño en abril-mayo, no tienes el efecto sobre la temporada de pesca, ¿no? Con caídas del 90 y pico % en algunos meses. Y eso y además a eso le tienes que sumar pues la conflictividad de enero. Y eso es lo que más o menos explica en el marco macroeconómico el MEF, que a eso responde, ¿no? Su caída, la reducción en la proyección del 23. Pero en realidad ahí creo que se deja un poco de lado de la narrativa lo más importante, que ha sido la reducción de la confianza. O sea, sí, efectivamente han habido esos factores de oferta, has tenido los conflictos, enero fue un mes muy malo, ¿no? Pero lo central es que estamos hoy dejando de cosechar lo que no hemos sembrado durante el 21 o el 22. O sea, esto es principalmente ¿no? consecuencia de la falta de políticas claras, de la falta de certidumbre que hemos tenido durante años anteriores y que demoran un tiempo en madurar, ¿no? Demoran un tiempo en, o sea, digamos, si yo dejo de tomar una decisión de inversión hoy día en el directorio, ¿no? Eso no lo vas a ver pues, reflejado en empleo y en ingresos mañana, ¿no? Eso demora un tiempo, hasta las decisiones de inversión toman un tiempo. ¿No? Y creo que eso es lo que hemos empezado a verlo. Empezamos a verlo ya desde el último trimestre del año pasado, pero con mucho más claridad entrado el 23. Ahora, yendo a tu punto de cuánto necesitamos crecer, es difícil porque depende de en qué momento estás, ¿no? O sea, digamos, si estás, no sé, pues si estás con $30.000 per cápita es diferente de si estás con 5.000 o 10.000. En el punto en el que estamos hoy, ¿no? Con unos $14.000 por persona ajustado por paridad de poder de compra, ¿no? El Perú no debería conformarse con estar creciendo en ningún caso menos del 4%. A menos que haya pues una crisis internacional, algo que ya te saca digamos, se sale de tu zona de manejo, ¿no? Pero menos del 4% es muy difícil pensar que vas a reducir pobreza sistemáticamente, que vas a... o sea, con menos del 4% retrocedemos. Probablemente estás bien cerca de quedarte estancado con un poco menos de 4%. O sea, mira, tomamos en cuenta que la población crece al 1%. Décimas más, décimas menos, pero la población crece al 1%. Entonces, lo que estamos hoy con la tasa de crecimiento proyectada que tenemos cerca del 1%, en el caso de los privados ya en menos de 1%, estás en una tasa negativa en términos en per cápita. Y obviamente pues eso no te ayuda a reducir pobreza, eso no te ayuda a desarrollar clase media, eso no te ayuda a regresar a la trayectoria que hayamos tenido en los últimos años. El promedio de crecimiento del Perú de los últimos hasta el 21, 21-22 es 4,5%, más o menos. Esa es una cifra adecuada, ¿no? Para un país
que en un estadio como el Perú, 4,5%. ¿no? Que es de hecho la cifra que espera crecer China ahora este año. Entonces, para darnos una idea de este año cómo viene, o sea, China debería crecer más o menos al 4%, el mundo al 3%, América Latina al 2% y el Perú al 1%. ¿Ya? Esa es más o menos la secuencia que tenemos para el 23. Después de haber tenido de nuevo unos 15 años, casi más 16, de que el Perú fue el país que más creció de América Latina, ¿no? Consecutivos, todos los años el Perú crecía más y ahora estamos rompiendo esa racha. Pero esto no es la trampa de la clase media, ¿no? Has tenido, o sea, por poner el caso de Chile, ¿ya? Chile tenía nuestro mismo nivel de per cápita en el 95. ¿Ya? En el 95 Chile llegó a ese nivel de per cápita creciendo a tasas más o menos del 5% y continuó creciendo al 5 o 6% por toda la siguiente década. ¿No? El caso de Panamá es más o menos lo mismo, el caso de Hungría es más o menos lo mismo, el caso de Polonia, los casos, Irlanda, o sea, los casos de los países que han, digamos, han hecho una transición desde la pobreza hasta ingresos medio altos o en la puerta de estar en ingresos altos, típicamente han pasado por nuestro nivel de riqueza a tasas mucho más rápidas. Nosotros nos hemos aletargado muy temprano. Muy rápido. Bueno, creo que a eso habría que agregarle el impacto brutal que ha tenido sobre las expectativas y la confianza de los inversionistas. Esta discusión larga sobre el intento y la persistencia de Castillo y su gente para discutir convocar una asamblea constituyente e imponer una constitución refundacional. Era pues para el país el acabose de todo lo que se había logrado construir en las últimas décadas. Felizmente eso parece que ha quedado atrás, pero hizo mucho daño y salir de esa inercia creo que todavía está complicado. Carlos, en el 2023, en el marco, se estima un déficit fiscal de 2,4% del producto y una deuda pública de 33,6% del producto, en línea con las reglas fiscales, y se proyecta una reducción gradual del déficit fiscal en los próximos años. ¿Cuál es la importancia de la disciplina fiscal? ¿Cómo preservarla ante los proyectos populistas que generan gasto fiscal improductivo y suelen aprobarse por izquierda y derecha en el Congreso? A ver, merece una respuesta un poquito amplia, Gonzalo. Sí. A ver, por un lado, en el mundo existen más de 100 países que tienen reglas fiscales. Hace 40 años nadie tenía reglas fiscales. Digamos, es una buena práctica que ha demostrado que funciona, ¿no? Creo que son 105 o 106 países. ¿Por qué es importante tener reglas fiscales? Porque de alguna manera te obliga a tener una disciplina que si no la tienes puede degenerar en graves desequilibrios fiscales y eventualmente en una hiperinflación, como sucedió en el Perú en la década de 1980. ¿No? Entonces, tener esa disciplina fiscal es clave para la estabilidad macroeconómica. Y si tienes esa disciplina fiscal fijada en una ley con determinados límites, es mucho mejor, ¿no? Ya le quitas discrecionalidad a las personas que estén ejerciendo la política fiscal. Entonces, ahora, ese es el lado, digamos, positivo de tener reglas. Otro elemento importante es tener un consejo fiscal, ¿no? Y es parte de la institucionalidad, ¿no? Las reglas es un elemento importante. Tener un consejo fiscal también es otro elemento importante. Más de 50 países en el mundo tienen consejos fiscales y cada vez son más, ¿no? Recibimos llamadas todos los años de República Dominicana, Panamá, países que quieren tener su propio consejo fiscal. ¿Por qué? Porque es una entidad independiente que evalúa la política fiscal del gobierno. Entonces, las reglas, el consejo fiscal, son parte de una institucionalidad que se necesita para tener preservar la estabilidad económica, ¿no? Esa es una parte, obviamente, de la estabilidad. Tenemos la parte monetaria también, que la maneja el Banco Central, que dicho sea de paso la ha manejado muy bien en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como las patas de una mesa, y sobre esa mesa uno tiene que construir, ¿no? Si las patas están flojas,
lo que construyas se te va a caer en algún momento. Entonces, tener esa estabilidad fiscal, tener esa estabilidad monetaria es lo que ha permitido de alguna manera al país crecer, como decía Diego, más de 4% durante las últimas 2 décadas. Y lamentablemente vemos que no hemos perdido esa fortaleza, pero cada vez estamos más cerca de perderla, digamos, y se necesita algún mensaje de que esto es sumamente importante y que por ningún motivo, ni pandemia ni nada, tenemos que perder estas fortalezas. Y eso es clave. Y ahí venía justamente lo que mencionabas de Castillo, ¿no? Lo que proponía Castillo era justamente dinamitar esas y eso, digamos, puede ser que haya pasado de alguna manera el ímpetu, pero la secuela yo creo que persiste, y parte de tener expectativas digamos, tan poco optimistas en estos momentos es porque todavía hay una espada de Damocles, ¿no? Puede ser que no sea este año ni el próximo, pero ¿qué va a pasar en el año 25 o 26 cuando haya elecciones? ¿Va a regresar ese ímpetu que había? Y yo creo que eso está afectando mucho las expectativas de los inversionistas. Exacto, una especie de espada de Damocles. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. David, el Perú cuenta con fortalezas fiscales tales como una baja deuda pública y una estructura de deuda adecuada. ¿Esta solidez es suficiente? ¿Cómo se puede fortalecer la resiliencia fiscal y mejorar el régimen tributario? Y por otro lado, ¿es posible, entre otras cosas, y quizás sea lo más difícil, reducir las exoneraciones tributarias y las ineficiencias en el gasto público? Sí, mira, esto me permite hacer una reflexión de lo que significa el tema de la institucionalidad en general y bueno, la institucionalidad fiscal, por supuesto. Cuando tú defines unas instituciones económicas, vamos a decir en este caso, tipo lo que significa la política monetaria con el Banco Central, lo que estamos construyendo y la fortaleza que se ha conseguido en el ámbito de tu ancla fiscal, la disciplina que existe con reglas, hay un elemento que es escrito, ¿no? Como son tus instituciones, ¿no? Tu estatuto del Banco Central, independencia, etc. Tus reglas fiscales, ¿no? Pero luego hay lo no escrito, ¿no? Y lo no escrito, en el caso de estas instituciones, para un país como el nuestro, pues se han visto reforzados por un periodo largo de crecimiento sostenido en el país, ¿no? Como que te convence, o sea, como que las piezas se unen, la sociedad se convence de que tener un banco central es bueno, controla la inflación, oye, estas señales que empieza a dar respecto a lo que significa una gestión ordenada, coherente de tus cuentas, después del desastre que tuvimos en los 80s, ¿no? Entonces, el desarrollo de políticas que impulsen a tu productividad, tu conocimiento hacia el futuro es lo que te refuerza el sacrificio de haber tenido una estabilización económica dura, ¿no? Que tuvo que pagar las cuentas, ¿no? Para los 90s, ¿no? Y lo que significa esta construcción. Entonces hay un proceso endógeno muy fuerte. Entonces, este tema de que, oye, aparece ahora de pronto la Asamblea Constituyente y que en su momento se ha bajado un poco ahora en el debate, pero está ahí, ¿no? Claro, estas cosas y este discurso se refuerza mientras la economía no retome esta senda de prosperidad que yo creo que se ha ido perdiendo lentamente. O sea, Castillo, yo creo que ha sido el martillazo final duro, ¿no? Pero yo creo que entramos en un proceso de aletargamiento que se ve las cifras, ¿no? O sea, el Perú empieza a desacelerarse, no se logran los consensos políticos, porque ahí viene el problema, ¿no? Para que reformas económicas suficientes para mantener esa dinámica, ese promedio de crecimiento que comentaba Diego, y que te permitía, que te debería haber permitido superar este escollo o la amenaza de la trampa de la clase media, ¿no? Entonces, que solo lo superas con más reformas y avanzando, y que se puede hacer, ¿no? Es difícil, pero se puede hacer. Países emergentes asiáticos, Vietnam, por ejemplo, ¿no? Tiene unos indicadores espectaculares cuando tú comparas, y se ha disparado de Perú, otro país que probablemente, de los asiáticos emergentes, que de acá a 10 años va a hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo es suficiente? La verdad sí es suficiente, pero necesitamos ese acompañamiento
igual de buenas políticas públicas que impulsen productividad, crecimiento, porque es la única manera de validar que tus instituciones están funcionando. Entonces, por tanto, digamos, si estas previsiones o perspectivas pues van mal, pues siempre va a haber la posibilidad de que aparezca un político, un outsider, y que de pronto, sin darnos cuenta, se prenda una chispa que nos puede traer problemas a futuro, ¿no? Sí, pues y también creo que probablemente caímos en complacencia, ¿no? Cuando tuvimos unos buenos años. Por un lado apareció el famoso piloto automático y por otro lado, creo que en el Perú no tenemos esta manía por la mejora continua, ¿no? El modelo debe mejorar continuamente, porque las cosas cambian, el mundo avanza y lo que funcionó en un momento puede ser que necesite algunos ajustes menores. Y entonces, tal vez eso nos faltó. Ahora, Carlos, en su evaluación del marco, el Consejo Fiscal destaca riesgos relacionados con el fenómeno del Niño, la situación financiera de Petroperú y la controversia con Rutas de Lima, que es sobre peajes, ¿no? Este tema de la municipalidad metropolitana, que podrían afectar la dinámica fiscal. ¿Es posible controlar estos riesgos o solo cabe evaluar sus efectos? ¿Y puede el gobierno o el MEF hacer algo al respecto? Sobre unos sí y sobre otros no. Lo que más nos preocupa es los que no, ¿no? Y allí vemos que el potencial de desequilibrio viene lamentablemente del Congreso. El Congreso ha hecho caso omiso incluso a la Constitución muchas veces, ¿no? Dando normas anticonstitucionales que generan gasto. Estamos evaluando en el Consejo Fiscal el proyecto de presupuesto y lo que vemos es que hay un aumento importante en las remuneraciones del sector público, que por un lado no se condice con lo que sale en el marco, ¿no? El marco te da una cifra y el presupuesto te está dando otra, lo cual pues merece un análisis un poquito más profundo para poder tener una opinión, pero a primera vista, digamos, no son consistentes ambas cifras. Y lo otro que hemos visto es que el 37% del avance de este aumento remunerativo se debe a normas que han salido del Congreso, muchas de ellas con la oposición del mismo MEF, ¿no? Entonces ya se está empezando a sentir la presión de estas normas que, repito, algunas han sido observadas, otras no, pero ya se está viendo la presión del gasto en el presupuesto, ¿no? Y esto, digamos, más allá de que si tenemos o no tenemos que aumentar las remuneraciones, qué sé yo, esa es otra discusión, pero ya hay una presión fija por eso. Entonces, lo que nos preocupa de alguna manera es que con un gobierno relativamente débil, como todo el mundo lo percibe, el Congreso pueda seguir avasallando y a pesar de que el MEF o el mismo Poder Ejecutivo reniegue, al final no pasa nada y las normas salen. Incluso el Tribunal Constitucional todavía tiene un tema ahí medio pendiente con la iniciativa de gasto. Y eso sí podría ser sumamente dañino para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Aparte de eso, están estos temas que tú mencionas, ¿no? Que también son de alguna manera elementos donde el MEF podría ser un poquito más vocal, como se dice, ¿no? Por un lado, Petroperú, ahí necesitamos un poquito más de información. Hemos visto que este año han empezado perdiendo plata, ya empezó a funcionar la refinería, vamos a ver qué sucede al final, pero hay, digamos, hay rumores de que se podría necesitar más, otro salvataje, digamos, ¿no? Y eso también sería preocupante. Lo de la municipalidad también, ¿no? Ya el alcalde ha cambiado su... la visión de lo que estaba pidiendo al principio, ¿no? Al principio pues desconocía el arbitraje, ahora se ha ido por otro lado, tratando de mover otros factores, digamos, pero ese tipo de cosas naturalmente pues juegan en contra de la iniciativa privada, ¿no? Que es algo que según el marco macroeconómico es lo que va a hacer que podamos crecer 3%, pero por un lado están esos buenos deseos y por otro lado tienes, ¿no?, elementos como el de la Municipalidad de Lima sobre los cuales el MEF
digamos, a regañadientes ha dicho una que otra cosa, pero no ha sido lo suficientemente vocal, que en otras ocasiones, en otros casos que me ha tocado vivir en los últimos 10 o 15 años, el MEF ha salido con todo cuando algo de esto sucedía, ¿no? Ha salido ya, como se dice, a cuadrado al alcalde o a la alcaldesa y diciendo, oye, esto es así y tú tienes que respetar y qué sé yo. Eso no lo hemos visto ahora, ¿no? Y eso es una mala señal. Pero yo creo que está vinculado a la debilidad, ¿no? Algunos piensan que el MEF ya no es el de antes, ¿no? O sea, algo ha cambiado. Pero, De repente ahí, no sé si es tanto el MEF el que ha cambiado. O sea, lo que ves más, por ejemplo, en muchas comisiones del Congreso es que antes, si el MEF o la SBS o el Banco Central o alguien o un órgano especializado te decía, oye, esto es una mala idea y no lo deberías hacer por A, B y C, la comisión decía, oye, bueno, no, por lo menos escucho al experto y trato de acomodar el presupuesto en función de lo que el experto dice, ¿no? Y ahora eso lo ves menos, ¿no? O sea, eso ya no, digamos, ahora se aprueban muchos proyectos que pasan con dictamen favorable, incluso algunos se llegan a aprobar en pleno, con la oposición absoluta de todas las organizaciones que saben más o menos cómo funciona el asunto, ¿no? El caso previsional de repente es el más obvio, pero no es el único. Entonces, no sé si decir efectivamente es el MEF el que ha cambiado o es algo, o el Congreso o algo de la composición política. Creo que ha perdido la cordura y la vergüenza, hasta cierto punto. Diego, quería preguntarte, Sí. se necesita evidentemente reactivar la economía. ¿Se puede crecer sin inversión privada y el Estado puede sustituir la inversión privada con inversión pública? No, a ver, la inversión pública pesa, dependiendo del año, 4 o 5% del producto. La inversión privada, de nuevo, dependiendo del año, pesa, digamos, entre 18 y 20% del producto, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, por cada punto que tú pierdes de inversión privada, tendrías que compensarlo con unos 4 o 5 puntos extra de inversión pública. Y eso no es ni operativamente ni fiscalmente posible, ¿no? O sea, eso no va a pasar. Entonces, la inversión pública no está hecha para reactivar la economía, ese no es el fin de la inversión pública. Y a veces confundimos un poquito el concepto, decimos, oye, no, estamos en un periodo de bajón, ¿no? ¿Por qué no mejor le metemos más fuerza? Y no digo que hay un movimiento económico que se activa con más gasto público, con más inversión pública, eso totalmente de acuerdo, hay multiplicadores, eso está muy bien, no, pero no es el fin. O sea, la inversión pública, el gasto público no tiene como objetivo reactivar la economía, tiene que tener como objetivo cerrar brechas, proveer mejor infraestructura, proveer mejores servicios, ¿no? Proveer mejores, no sé, la comisaría, el hospital, etc. Ese es el fin del gasto público. No podemos usar esa herramienta para decir, oye, como estamos creciendo un poquito, mejor le metemos más. No, estamos poniendo la carreta por delante de los caballos. Y a mí lo que me preocupa es que, claro, este año tenemos una proyección fuerte de caída de la inversión privada que estaba, pero para matizarlo, hay un componente que es minero, ¿no? Que se esperaba, ¿no? que la inversión, se sabía que la inversión minera iba a caer este año porque ya no tienes el Quellaveco, que te hacía una diferencia de $1.000 millones por año. Entonces se esperaba que la inversión minera cayera, pero claro, podías haber tenido otro proyecto también que no tuviste, ¿no? Que está con la tubería vacía. Pero quizá ahí más preocupa inversión no privada, ¿no? Que no llega que no llega a levantar cabeza, y es al final privada, minera y no minera, es el punto de lanzamiento, es el motor inicial de la actividad productiva, ¿no? O sea, tienes inversión privada que te genera, ¿no? Producción, te genera puestos de trabajo, ¿no? Que a su vez van a pagar impuestos, que a su vez van a generar consumo, vuelve a pagar impuestos, eso regresa a la cadena. Entonces, pero empieza esto en inversión privada, ¿ya? Y eso creo que no lo hemos interiorizado suficiente. Creo que desde cierto punto hemos tenido también esta idea de que el crecimiento viene gratis, ¿no? De que estamos destinados a crecer más del 3 al 4%, y no se ha hecho, bueno, los últimos casi 15 años, ¿no? Ninguna reforma importante para garantizar que podamos seguir teniendo tasas de por lo menos el 4, ¿no? Creo que poco que lo dimos por sentado, como que, ¿no? El Perú crece porque se llama Perú y porque tiene derecho a crecer 4%, y obviamente no es así. Pero además, dentro de la inversión privada, la gran mayoría son pequeñas inversiones privadas, ¿no? No la gran minería, que es tan importante, pero como dice Diego, no sé, hay que hacer algo para que las cosas cambien. Ahora, David, quería preguntarte,
El Compunche Perú ha destinado durante estos años miles de millones, durante este año, miles de millones a gasto público en programas de alivio de pobreza, ayuda familiar, apoyo a las pequeñas empresas y preparación ahora para enfrentar el fenómeno del Niño. Sin embargo, el crecimiento anual del producto estaría entre 0 y 0.5% solamente este año. ¿Para qué ha servido Compunche Perú? Y en todo caso, ¿vale la pena que continúe creciendo? Una muy buena pregunta. Y creo que va en línea con lo que comentaba Diego además, ¿no? Igual como uno podría hacer una reflexión en general de lo que significa el rol del Estado, ¿no? En inversión y en gasto también. En principio, tu principal función es que el sector privado, que somos nosotros, tú, yo, la pequeña bodega y la gran empresa, generen actividad económica, generen prosperidad, generen empleo, ¿no? Entonces, mientras tú estás con programas, llames como lo llames, pero que no interactúa, ¿no? Se comunica con las decisiones privadas, ¿no? Entonces su impacto es reducido, ¿no? Seguramente los problemas de transferencia ayudan, y yo creo que una situación en la que estamos con crecimiento bajo, pues seguramente habrá que revisar si están suficientemente focalizadas para evitar, digamos, una cosa que me preocupa mucho es que puede haber más pobreza respecto al año anterior, y gente que está ahora ya era pobre y va a ser más pobre, entonces de repente habría que ver con mucho detalle ese aspecto. Pero eso te reactiva, ese gasto es necesario, importante, para ayudar justamente a evitar situaciones de este tipo. Pero el otro, el que supuestamente debería ayudar a fortalecer decisiones económicas vigorosas, pues falta ese elemento de vigorosidad en el privado porque la confianza y las expectativas no están, ¿no? Entonces hay ahí un desbalance, ¿no? Y creo, me parece a mí, una falta de un diagnóstico adecuado de la realidad que está enfrentando el sector privado, ¿no? Con alta desconfianza. Algunos critican, ¿no?, que para apoyar la economía como si siguiéramos en pandemia, Compunche Perú, digamos, le mete 1% de inyección a la economía, 1% del producto como inyección a la economía para crecer 1%, es decir, 1 por 1. Eso no es un buen negocio aparentemente, ¿no? Ahora, Diego, hablaste de inversiones en gran minería. Según el Ministerio de Energía y Minas hay 38 grandes proyectos que están alrededor de 48.000 millones de dólares que no tienen fecha de inicio de construcción. ¿Qué se puede hacer para evitar los conflictos sociales por una parte y por otra superar las grandes trabas para la gran inversión minera? Sí, a ver, yo tuve la oportunidad de participar en la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, ¿no?, que la presidió Roxana Barrantes hace un par de años. Ahí se planteó, es un documento, de hecho la comisión fue bastante interesante porque hubo comisionados que tenían una visión ¿no?, digamos, diversa, ¿ya? Habían una diversidad de opiniones y creo que se hizo el esfuerzo de llegar a un consenso y el documento creo que lo plasma bien respecto de la importancia de seguir promoviendo inversiones mineras sin sacrificar para nada criterios ambientales o de derecho de las comunidades, pero a la vez haciendo mucho más expeditivo los procesos y sin las redundancias que tenemos hoy día. Entonces, uno de los problemas centrales que hay hoy es el problema de acceso a tierras es uno, ¿no? Es la burocracia excesiva que tenemos para permisos de exploración es otro, ¿no? La exploración está cayendo, ¿no? Es un tema, o sea, pensando más allá de estos proyectos que mencionaba el Ministerio, los 58.000 millones de dólares o 48.000, no, es un problema que la exploración esté cayendo y parte tiene que ver con estos procesos adicionales, sobre todo ambientales, que hay que sacar y que la verdad que no, para el nivel de afectación que tiene sobre el ambiente en procesos de exploración, la verdad que no se justifican. Y luego tienes, mira, por encima tienes el tema del manejo de conflictividad, ¿ya? Y ese de repente es más complicado.
Entonces yo quería los dos, tienes acceso a tierras, tienes problema de permisología, tramitología, como quieras llamárselo, permisos excesivos, que claro, lo que te demora, pues, algunos procesos que te demoran en Chile o en Australia 6 meses, acá te puede durar 1 año o año y medio, ¿no? Y no es que, y a veces cuando se pide, oye, ¿por qué no lo hacemos un poquito más corto? Hay gente que salta y dice, no, porque estás afectando, no, hasta que te quieres pasarte, quieres bypasearte la parte ambiental, ¿no? Y quieres, ¿no? Sí, oye, pero si el otro país lo puede hacer en 1/3 del tiempo, me hace decir que en Canadá no respetan el derecho al medio ambiente, o que en Australia no se pasan por encima de las comunidades. No, o sea, son sistemas institucionales que funcionan de forma más expeditiva y manteniendo derechos básicos. No hay mayor motivo por el que no se puede hacer aquí. Y pasa en parte por ordenar esta jungla, ¿no? de alrededor, este ecosistema público alrededor de la minería, ¿no? Donde participa, pues, tú tienes ahí el SENACE, alrededor con el CERFOR, con el ANA, ¿no? Con el MINAM, con la UEFA, con el gobierno regional, ¿no? Entonces se hace casi imposible avanzar de manera más o menos rápida. Y encima, y el tercer punto, y ya la parte de manejo de conflictividad, ¿no? Que antes impactaba sobre todo a la cartera de proyectos, ya desde acá puedo tener un problema, ¿no? O lo de Tía María, ¿no? O sea, antes de que se haga el proyecto, pero de manera más reciente, ya el último año, por los últimos 2 o 3 años, estoy pasando a proyectos en operación, ¿ya? Cosa que es más o menos nueva, no el caso más emblemático de Las Bambas, pero no es el único, ¿no? Y eso cambia bastante la figura. Entonces, de nuevo, en la comisión creo que hay varias recomendaciones, pero pasan principalmente por esos ejes. Antes de irnos a la pausa, hay una broma sobre el asunto, porque, claro, tantos trámites, la idea lógica es ventanilla única, ¿no? Pero resulta que detrás de la ventanilla única están 20 escritorios de los mismos 20 instituciones. Es lo mismo. Y la cosa no camina realmente. Vamos a una pausa y volvemos. Carlos, en los últimos años, ante la parálisis de las asociaciones público-privadas, se ha generalizado el uso de acuerdos gobierno a gobierno para construir grandes proyectos de infraestructura en la modalidad de obra pública. Es probable que esta señal haya servido para desalentar la inversión privada en megaproyectos en el Perú y que el Perú haya salido del mapa de los grandes inversionistas, de los jugadores de este tipo de inversiones. Creo que es lamentable, es un efecto indeseado. Los acuerdos de gobierno a gobierno constituyen una buena práctica internacional para llevar adelante proyectos de infraestructura necesariamente. ¿Y qué se puede hacer para impulsar o volver a impulsar las APPs y las obras por impuestos? Sí, yo soy de la opinión de que no es una buena práctica, que debería utilizarse en casos, digamos, muy excepcionales y bien analizados, por varios motivos. Primero, el gobierno a gobierno no es un proceso competitivo. Ahí el ministerio del caso, de alguna manera, selecciona al país con el cual quiere trabajar. Algún tipo de expresión de interés a varios países, y al final es una decisión que nadie sabe cómo se toma, si trabajo con Francia, trabajo con Inglaterra o trabajo con otro país. Más allá de que hay una serie de países que no tienen este tipo de mecanismo, como Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos no tiene el mecanismo de gobierno a gobierno. Entonces tú cuando dices voy a hacer gobierno a gobierno, ya sacaste a Estados Unidos, a las empresas americanas, digamos, ¿no? Estados Unidos ya la sacaste de la lista. Entonces ahí hay un problema bien serio que yo no sé, que si alguien se anima en algún momento a hacer alguna denuncia internacional, nos podemos poner en problemas, ¿no? Porque no es un proceso competitivo como debería serlo. En segundo lugar, nos hemos quedado pues con esta idea fantástica de cómo funcionó bien el mecanismo con los panamericanos, que lo hizo, funcionó muy bien. Pero nuevamente, era un caso especial. Se escogió a Inglaterra había hecho unas Olimpiadas unos años antes, digamos, tenían algún tipo de justificación. Pero hay otros gobierno a gobierno que la verdad es que no están funcionando como uno hubiera esperado, ¿no? Y no tenemos mucha información al respecto. Hay un montón de proyectos que están gobierno a gobierno. Está el Hospital Lorena de Cusco, está Chinchero en Cusco, bueno, está la carretera central, que se va a demorar 11 años. Entonces, digamos, tampoco es que sea una bala de plata que ya simplemente por hacerlo gobierno a gobierno ya solucionase los problemas, ¿no?
Siempre es bueno traer experiencia de otros países, digamos, pero no debería ser la norma más que la excepción. Y lo tercero tiene que ver con lo que mencionabas, que al final el Estado se está cargando todo el costo, es obra pública, que además hay un sobrecosto, porque el gobierno no es gratis, te va a cobrar 3% más, 4% más. Súmale a la Contraloría también, que cobra su 2% por control concurrente, entonces estamos hablando de obras que, digamos, de por sí ya están costando 5 o 6% más que antes, ¿no? Entonces, yo creo que, y esto es una opinión ya muy personal, que las iniciativas, las APPs, digamos, es el camino por el cual el Estado puede cerrar de una manera más rápida la brecha tan grande que existe en infraestructura, porque precisamente lo que hace una APP es pasarle parte de los riesgos y del financiamiento al sector privado, ¿no? Pero para eso tienes que hacer buenos proyectos, y siempre la debilidad, digamos, ha sido que los proyectos no han estado probablemente lo suficientemente maduros como para lanzar una buena APP, ¿no? Seguramente por presión política, por otros motivos, nos hemos apresurado en lanzar los proyectos, y una vez que gana, quien haya ganado, digamos, empieza el tema del cómo lo financio, que hay que hacer adendas por aquí, adendas por allá, y empezamos a trastabillar, digamos, ¿no? Entonces, allí lo que hicimos cuando estuvimos en el MEF fue tratar de poner algunos parámetros para que los proyectos, una vez que salgan al mercado, digamos, a ofrecerse, estén bien estructurados, ¿no? Pero naturalmente, pues eso no es fácil, ¿no? Sí, ahí sí, otra ventaja que tienes en esta estructura de APPs sobre el gobierno a gobierno es que te permite alinear mejor incentivos al momento de la construcción. O sea, claro, yo le voy a dar el aeropuerto de Lima, ¿no? O sea, yo voy a tener al mismo constructor que luego va a operar su propio aeropuerto, entonces yo sé que va a construirlo, mantenerlo, va a subirlo, más o menos, la línea de incentivos, ¿no? O sea, yo estás construyendo lo que no vas a tener que operar y mantener. En el caso de infraestructura, que es casi como obra pública, de gobierno a gobierno, bueno, terminas la obra y listo. O sea, ahí el alineamiento de incentivos no existe. En general, de repente, para lo que debió servir el tipo de gobierno a gobierno de Panamericanos y los que están ahorita, es quizá para mejorar los mecanismos de inversión pública locales. O sea, ¿qué cosas podemos aprender no sé, pues tus contratos NEC, ya los especialistas, o sea, qué cosas específicas, por qué funciona este tipo de intervenciones y por qué no? ¿Por qué nos tenemos que saltar el reglamento interno? O sea, ¿qué partes del reglamento interno realmente deberíamos poder mejorar, hacer más expeditivas? ¿No? Que se puede hacer en el gobierno, pero no se puede hacer en obra pública. Entonces, esa comparación es de repente donde debimos haber encontrado más valor para tratar de adaptar nuestra propia legislación en vez de tercerizarla, ¿no? Claro, además tenemos también la posibilidad o la obligación de preparar proyectos maduros y llevarlos a concurso, pero no llevarlos a concurso sin que haya sido madurada su preparación y luego dejar que el ganador de la buena prueba haga el estudio definitivo de ingeniería. Eso creo que no conduce a ningún buen lugar y puede haber sido una de las razones para los complicados asuntos que vivimos y en las el pasado. expropiaciones, ¿no? O sea, tú no puedes lanzar un proyecto cuando no se expropió ni el 10%, o sea, no tiene ningún sentido. Y otro tema que ha estado ausente en el Perú, pero que ya sería hora de ponernos pantalones largos, es el pago por disponibilidad, es decir, pagar cuando la obra esté terminada con el servicio contratado exigible y que esté lista para empezar a operar. Y ahí empiezas a pagar, pero no pagar por hitos de construcción, porque eso es costoso. Pero resulta que no todo es malas noticias, hay un conjunto de proyectos muy importantes que podrían entrar en la cartera de APPs y darnos ese impulso que necesitamos para reactivar la confianza y volver a crecer. Hay que revisar ahí el mecanismo, ¿no? Por inversión no ha sacado algo bueno en un buen tiempo. Pero últimamente ha comenzado a dar resultados. Las Que hace adjudicaciones han tiempo que crecido, no, ¿no? O sea, ya ha adjudicado 1.300 millones de dólares en lo que va del año y espera llegar a más de 3.000. No, son el tema eléctrico que siempre se ha sido el más, entre comillas, sí, fácil. es más que todo eléctrico. El lado de O sea, vainilla, algo ¿no? Pero funciona. grande, nuevo. Pero como viene lo que teníamos el antes. anillo vial periférico y un Ese es grande, ¿no? Ese sí es grande. también un proyecto en Ancón muy importante. Y pero, las cabeceras de Cuenca, que es básico también para traerle agua a Lima, ¿no? pero proyectos grandes que podemos tener a puertas en los próximos años, porque esto no es algo que sea café instantáneo. Respetable. Tenemos la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, son como 9.000 millones de soles.
El puerto de Chancay, una inversión privada, 11.000 millones de soles. También la ampliación del terminal sur del Callao por 2.700 millones y el anillo periférico vial, que es por 8.700 millones de soles. Esto suma como 40 y tantos mil millones de soles que podrían ir dando movimiento a la economía, e impulsando el crecimiento, el consumo y Sí, hay más que restablecer la confianza. Sí, hay más que sacarlas, lo importante es sacarlas bien, ¿no? Por supuesto, sí, sí. No se trata de Sí. correr y, No, y o sea, perder sacarlas plata, bien. sino sacarlas bien, pero tiene tantos años de preparación que probablemente ya están cerca de la madurez deseada. David, quería preguntarte, por la falta de espacio fiscal en el marco macroeconómico se incluyen las propuestas de creación de fideicomisos de titulización para, por ejemplo, las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, en la modalidad de gobierno a gobierno. También se habla de un fondo soberano para el financiamiento de inversión pública. Y por último, por si esto fuera poco, otro fondo para financiar o garantizar inversiones en ejecución bajo el binomio gobierno-gobierno-obra pública. ¿Qué se puede decir respecto a estas modalidades de financiamiento, sus pros, sus contras? Pero primero que nada, ¿esto se debe a que nos falta espacio fiscal o nos hemos quedado sin espacio fiscal? ¿Por qué se pierde o por qué hemos perdido el espacio fiscal? Y tenemos que recurrir a estas aparentemente creativas formas de financiamiento de grandes proyectos. Sí, a ver, sobre el tema del espacio fiscal, estamos jugando, nuevamente regresamos al inicio, ¿no?, de nuestra conversación, ¿no?, de este juego al límite, obligados de alguna manera por una tendencia de nuestro dinamismo económico y con impacto, pues evidentemente sobre las cuentas del Tesoro, ¿no?, que han ido limitando justamente la posibilidad de que el gobierno cuente, pues, con recursos, y particularmente en lo que significan desarrollo de infraestructura, en lo que pueda aportar y en la modalidad más conveniente que podría aportar, ¿no? Es decir, comentaban al inicio, por ejemplo, el tema de asociación público-privadas y otras modalidades, ¿no? Yo soy siempre de la idea de que, yendo en línea con lo que comentaba Diego de la alineación de objetivos, está el hecho de que uno tiene que aprovechar el expertise del sector privado, experto y que conoce siempre, ¿no?, en tanto tenga justamente esas ventajas competitivas o comparativas para hacerlo respecto al Estado. Y el Estado, básicamente, entrar en aquellos espacios, expropiaciones, aspectos institucionales que faciliten justamente el desarrollo de esos proyectos. Ahora, yendo a justamente a si estas nuevas modalidades que se han venido anunciando se deben o no al hecho de que exista espacio fiscal, para mí es una gran incógnita, ¿no?, porque a día de hoy son solamente nombres, ¿no? No hay un desarrollo respecto a qué cosa se pretende desarrollar, más allá de grandes ideas de qué cosa quieren financiar, pero respecto a cuál va a ser el detalle finalmente. Yo hasta ahora veo fundamentalmente un poco de humo, por decir de comida, respecto a lo que se pretende hacer. Es decir, quieren dar alguna señal de que nos preocupa el desarrollo de infraestructuras, pero como que una modalidad o un mecanismo para conseguir financiamiento va a asegurar que de pronto las cosas van a cambiar de manera sustancial. Y eso yo honestamente no lo veo a mayor detalle. Uno puede encontrar para cada uno de esos mecanismos ejemplos de que funcionan bien, otros ejemplos de que funcionan mal. Al final, detrás de ellos siempre está el factor institucional, ¿no? Y ahí pues estamos jalados, ¿no? Carlos, una pregunta y vamos finalizando. Se ha popularizado la valiosa información actualizada a diario en la consulta amigable del MEF del gasto de vengado del presupuesto para obras, que se publicita o se difunde como gasto ejecutado o como inversión ejecutada. Lamentablemente el gasto de vengado no tiene relación cierta con el inicio, ni con el avance, el término o la calidad de la obra física. Esto se convierte entonces en un factor de frustración, me parece, para la población, que escucha hablar de millones en proyectos en supuesta ejecución, que finalmente son obras que no ve, o se quedan paralizadas, o por último no le sirven.
¿Se podría ampliar la consulta amigable del MEF para incluir información, obviamente no diaria, sino con un desfase razonable, sobre el inicio, el avance, el término y la calidad de las obras físicas? Sí, definitivamente. Y allí sí hay un plan de trabajo del MEF para incluir ese tipo de información, ¿no? Hay toda una estrategia de reforma de la administración financiera del Estado, y esto es parte de ello, digamos. Ahora, la Contraloría sí tiene ese sistema. Ellos sí reportan periódicamente el avance de obras, ¿no? Que al final es la manera, digamos, más pura de ver si realmente la inversión está teniendo algún tipo de impacto, ¿no? Entonces yo te diría que es parte de lo que se tiene que hacer, el MEF es consciente de ello y ojalá que en el corto plazo podamos tener ya este tipo de información disponible para todos. Claro, la Contraloría hace un trabajo, pero es bien, no cubre el universo, es muy difícil lograrlo. La información no es entregada por las unidades ejecutoras, o se entregan a destiempo, o de repente la última vez que la entregaron fue hace 2 o 3 años. No le exigen. Entonces no se puede armar el muñeco, digamos, con esa información. Y por otro lado, la Contraloría tampoco tiene, me parece, el expertise como para identificar las causas de los atrasos, o medirlos, o los atrasos tanto de tiempo como de presupuesto, que es tan importante identificar para poder... Yo entiendo que esto quizás no es responsabilidad directa del MEF, pero si no lo hace el MEF, ¿quién lo va a hacer? Sí. No, como digo, lo está haciendo y está generando información que el mismo Consejo Privado de Competitividad la está utilizando, que antes no se veía, digamos, cuánto duran los procesos, cuánto duran las licitaciones, etcétera. Entonces, poco a poco estamos avanzando, quizás no a la velocidad que quisiéramos, pero yo sí creo que al menos el MEF, la parte hacendaria lo tiene claro que hay que dar ese tipo de información. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes, Diego, David y Carlos. Creo que el país necesita pues recuperar la confianza de los inversionistas privados y de los consumidores, y para eso hay que mostrar resultados y sobre todo propiciar el avance de las fuerzas del mercado, digamos, para poder salir adelante y reactivar la economía. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias.